Y bueno, nos enlazamos en este momento con Gustavo Merino, profesor, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Gustavo, como siempre, un gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias, Paco, y felicidades a ti y a todo el auditorio por el nuevo año. Muchísimas gracias. A ver, de entrada, ya después de lo que oímos en este momento, ¿cuál tu visión en torno a esta iniciativa de reforma? A mí me tiene francamente preocupado. Tenemos que pensar por qué tienen autonomía estos órganos y por qué son importantes. Las funciones que hacen son importantes, ¿no? Protegen la economía y en particular acaban beneficiando a todos los ciudadanos, incluyendo a los más pobres, porque regulas la competencia, promueves la competencia, pero también los derechos, como el derecho a la información, a la transparencia, contribuyes a reducir la corrupción. Y la razón de que tiene autonomía es precisamente para blindarlos, protegerlas de injerencia política, de la coyuntura política y que puedan tomar decisiones de manera independiente, con criterios técnicos y apegados a la ley, o sea, donde la lealtad es al mandato que tienen, a la ley, a la misión del organismo. Déjame, ha esgrimido el presidente dos temas que me interesaría conocer tu opinión. Por un lado, el que hay duplicidad de funciones, las hay, y la otra, el tema del ahorro. ¿Verdaderamente tendremos un ahorro y a qué costo? Mira, ahorros llevan, son órganos, algunos cuestan, pero en términos del gasto total, acabo de ver un cálculo esta tarde de Valeria Mendiola, que el costo combinado del IFT, la COFESE y el INAI es de menos de medio punto porcentual del gasto total. Entonces, si es en millones, pues el gasto total es grande, entonces es mucho, pero no es mucho respecto al total. Y más que nada, también tenemos que considerar que cuestan, pero ¿qué nos dan? O sea, el efecto de estos órganos, por ejemplo, es tener menores precios, mejores productos, mejores bienes para los ciudadanos, proteger derechos esenciales. Y entonces, pues, no tenemos que ver solo el costo, sino también qué sacamos. Y creo que la contribución que hacen a México es mucho más grande de lo que cuestan. ¿Qué puede haber detrás de esta iniciativa? ¿Cuál es tu punto de vista? Vamos, ya lo han mencionado, hace apenas unos minutos lo mencionaba Gastón García Miranda, mayor control, mayor poder. Pues sí, mayor poder yo creo que es uno, ha sido una tónica a lo largo de este gobierno de silenciar a aquellos que le pudieran ser un contrapeso a la autoridad presidencial, ni siquiera del gobierno, estoy hablando específicamente del presidente. Entonces, claramente eso es uno de los efectos. Y también otro es, pues es la idea de manejar todo desde el gobierno, ¿no? Que todas las decisiones, que la economía, que todo se maneje desde el gobierno. Y pues no gusta que haya quien provee información, quien proteja la transparencia, quien regule, emita regulación a cosas que a lo mejor no le gustan al gobierno, por ejemplo, mayor competencia, acceso a nuevas fuentes de energía, a nuevas maneras de hacer telecomunicaciones, etcétera. Entonces yo creo que son esas. Ahora, este camino es el mismo que se siguió con el de los fideicomisos. Tuvimos las mismas charlas con especialistas sobre el tema, todos coincidíamos en que esto pegaría, hubo una operación, pero finalmente desaparecieron los fideicomisos, algunos de ellos, ¿sí? Y al igual que en aquel momento, Gustavo Merino, te comento, había abusos en esos fideicomisos, también hay abusos en estos organismos autónomos, son perfectibles. Mira, siempre todo es perfectible y puede ser que haya habido abusos o gastos excesivos, actos de corrupción. Debo decir que ya gastan menos, ya tienen mucho menos presupuesto que el que tenían antes, de entrada ya se ha reducido. Pero si hay abusos, lo que es correcto es acabar con los abusos. Si hay corrupción, es acabar con la corrupción. O sea, por ahí alguien hacía el símil de si te duele la uña del dedo, pues no te cortas la pierna, ¿no? O sea, más bien resuelve lo de la uña del dedo. Y eso es lo que tenemos que entender, que estos órganos, lo que tengan mal es perfectible y pueden hacer mucho y su contribución al país es mucho mayor de lo que nos cuesta. ¿Qué pasaría finalmente, te pregunto, qué pasaría con el derecho a saber, el derecho a la información? Vamos, los grandes escándalos que hoy conocemos han fluido, muchos de ellos de esos organismos autónomos,
Casablanca, Odebrecht. ¿Qué va a pasar con todo eso? Y tenemos un pendiente ahora en este momento. Necesitamos conocer verdades en torno al manejo de la pandemia, Gustavo. Así es, el acceso a información es fundamental, va directamente al funcionamiento de la democracia y como tú decías, bueno, hay, por ejemplo, el INAI ha permitido conocer muchos de los casos de corrupción precisamente porque tenía esa capacidad de manera autónoma de exigir información y responder a solicitudes de información. Y entonces a los gobiernos no les gusta porque pues está bien cuando se lo haces al otro gobierno, pero no cuando te lo hacen a ti, ¿no? Entonces sí se perdería esa capacidad de corrupción, de luchar contra la corrupción, pero también de cosas que son importantes para este gobierno y de asegurar transparencia y fortalecer la democracia. También se afecta a la economía, Paco, o sea, no es solo un tema de lo que hace directamente, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, el IFETEL o en competencia la COFESE. O sea, esto tiene que ver con la certidumbre que da el país a los inversionistas en un momento que estamos padeciendo una terrible crisis económica. Nuevamente el mensaje es: no confíes en México, no hay reguladores, pone en riesgo incluso cuestiones del TEMEC. O sea, tiene muchas implicaciones y como tú bien decías, pasó lo mismo con los fideicomisos. Espero que esta vez, así como había argumentos sólidos pero que no prosperaron, aquí prosperan los argumentos y que pues la oposición también haga su trabajo, básicamente. Haga lo suyo. Así es, Gustavo Menino, te agradezco como siempre estos minutos para Mega Noticias TVC. Un gusto estar con ustedes, Paco. Buenas noches. Muchísimas